Con la venia de la presidencia y dando la bienvenida a los representantes de los trabajadores que nos acompañan en esta sesión, en el punto que traemos a esta tribuna nos referimos a la reforma constitucional que en materia de justicia laboral mandató al Congreso para que en un plazo de un año, si fue publicada el 24 de febrero del año pasado, seguramente estamos ya a algunos días de que se cumpla ese plazo, se emitan las reformas a las leyes secundarias correspondientes. En esencia, esta reforma constitucional propone un nuevo modelo en el ejercicio de los derechos colectivos e individuales de la clase trabajadora, para que haya un mecanismo de impartición de justicia que dentro de los rasgos que consideramos relevantes incluye que las juntas de conciliación, las federal y las locales, que hasta hoy vienen funcionando, desaparezcan y en su lugar, a cargo de la justicia laboral, estén los jueces dependientes del Consejo de la Judicatura Federal y también, desde luego, de los estados también correspondientes. 2, que se crea también esta reforma un órgano descentralizado de carácter federal y autónomo, encargado de registrar los contratos colectivos y también de llevar la toma de nota de los sindicatos. 3, la incorporación en el texto constitucional del voto personal, libre y secreto de los trabajadores para la resolución de los conflictos entre sindicatos y el poder para solicitar celebración de contratos colectivos en lo relativo a la elección de sus dirigentes sindicales. Otro cuarto rasgo es la posibilidad de que la clase trabajadora controvierta la inexistencia de un salario remunerativo. No obstante, que estamos, como decía, a días de que se cumpla este plazo que nos otorgó la reforma constitucional, a la fecha existen en el Senado de la República 2 proyectos de reformas, uno de ellos presentado por legisladores del PRI y otro por el grupo parlamentario del PRD. En su conjunto no incluyen la visión de la clase trabajadora, de los especialistas, de los involucrados, de los patrones, es decir, no se escuchó a las voces que deben de opinar en una reforma tan trascendente para esta misma. Incluso se retoman figuras arcaicas que debieron de quedar en el pasado en materia de justicia laboral, y en una de estas propuestas, por ejemplo, se legaliza la materia del outsourcing, la contratación triangular, que por cierto debe llamar la atención que incluso en este poder, en el legislativo y en esta Cámara, aún existe esta figura en contra de la dignidad de trabajadores y trabajadoras. Por ejemplo, los trabajadores de Limpia perciben un salario que no alcanza los 100 pesos por día. Sin duda es indigno y esta Cámara, la Secretaría General o el área administrativa correspondiente deberá hacerse cargo en forma inmediata. Es así que, retomando la obligación de legislar por el mandato constitucional, hemos cabildeado, intercambiado puntos de vista con diferentes grupos parlamentarios para llegar a una redacción que incluye 2 puntos resolutivos que, para que quede en la versión de esta sesión, me permitiré leer. Primero, la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión se pronuncia a favor de que en el proceso legislativo que lleve a expedir la legislación secundaria en materia de justicia laboral se realice una consulta amplia a trabajadores, representantes del sector empresarial, especialistas en derecho laboral, instituciones de educación superior, colegios de profesionistas, sociedad civil, organismos defensores de derechos humanos y laborales nacionales y también internacionales, y en general a todos los interesados en dotar al mundo del trabajo de una justicia laboral acorde con los principios constitucionales que le dieron origen. Segundo, se solicita a la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados
a realizar a la brevedad las gestiones pertinentes para que se garantice la mayor publicidad, transparencia y apertura al diálogo en el proceso legislativo que lleve a la expedición de la legislación secundaria en materia de justicia laboral. Termino la cita con esto de los 2 puntos resolutivos. Esta propuesta, compañeras y compañeros legisladores, abona para que la justicia laboral coadyuve a que todos los trabajadores en nuestro país tengan acceso a un salario digno y a una justicia laboral que en sus características han esperado por lustros, pronta, imparcial, expedita y también que atienda la equidad entre las partes de los conflictos. Como, por cierto, señala nuestro texto constitucional desde hace 101 años. Eso es lo que proponemos y esperamos el respaldo de todas y todos ustedes. Gracias, Presidenta. Gracias, diputado.